La historia comienza en una escuela común y corriente, donde nuestro prota llamado Setsu Suzuki se moría de aburrimiento, pero su amiga llamada Yuji llegó a tratar de animarlo, y como él se había dejado crecer mucho el cabello, ella le dijo que algún día le gustaría cortárselo, y terminó animándolo, aunque él seguía preguntándose cómo seguían las cosas en el otro mundo. Pero de la nada, un portal se abrió, y todos los estudiantes terminaron siendo transportados a otro mundo. Esta era la segunda vez de Setsu en ese mundo, por eso le sorprendió cuando aparecieron unos soldados cuando la guerra supuestamente ya había acabado. Setsu fue atacado y Yuji intentó salvarlo, pero Setsu aún conservaba sus poderes. Luego de eso apareció el ejército humano para repeler a los monstruos, y cuando los chicos observaban lo que pasaba, Setsu supo que los monstruos tenían poderosas maldiciones, pero entonces apareció esta chica llamada Elka y este caballero llamado Glenn, quienes por cierto eran antiguos camaradas de Setsu, pero no los reconocieron porque había cambiado de cuerpo. Ellos se encargaron de acabar con los monstruos para que los chicos escaparan del peligro, y una vez a salvo, el rey de Distinia les informó a los estudiantes que los demonios empezaron a atacar el reino, y como un héroe de otro mundo hace 5 años trajo la paz a ese mundo, querían que ellos los ayudaran. Ese héroe mencionado era Setsu, pero no comprendía por qué iniciarían otra guerra. Por otro lado, los estudiantes no estaban seguros de querer ayudar, ya que no podían ni pelear, y por esa razón los pondrían a entrenar por un tiempo. Ahí también les enseñaron a usar magia, y Yuji tenía talento para eso. Setsu se saltó el entrenamiento, así que Elka pensaba que era un vago que se saltaba el entrenamiento porque no comprendía la situación. Setsu no la respetaba como su superior, así que quiso darle una lección a golpes, pero él la esquivó y le dio tremenda nalgada. A Elka le quedaron temblando las piernas porque reconoció el ataque y al instante reconoció a Setsu. Ella lo había extrañado y como era medio masoquista, la hizo de silla para que Setsu se sentara, y Glenn al ver a Elka así, supo que Setsu había regresado. Ellos se reunieron con Tia, otra camarada de Setsu, quien al contrario de los otros lo reconoció al instante, y ya con todos reunidos hablaron sobre lo que pasó hace años, en donde Setsu se enfrentó a otro héroe llamado Toma, y luego de eso reencarnó en otro mundo con sus recuerdos y poderes intactos, y por alguna razón terminó siendo invocado nuevamente a ese mundo. Setsu suponía que Toma había sobrevivido y estaba detrás de los ataques por las maldiciones que tenían los monstruos. Luego de eso, el rey pensaba que firmar la paz con los demonios hace 5 años fue un error, por eso les declararían la guerra. Glenn intentó detener eso, pero los emisarios que habían enviado al reino demoníaco para dialogar no regresaron, y no entendían por qué los demonios los atacaban si ellos no les habían hecho nada. Por esa razón pensaban atacarlos. Entonces en la noche, cuando le informaron todo a Setsu, él pensaba emprender un viaje para detener la guerra, y como necesitaba que los chicos permanecieran en el reino, él iría solo. Pero antes, los chicos se infiltraron en el castillo para recuperar el arma de Setsu, y ya con todo listo, Setsu se iría, pero antes llegó Yuji, quien no entendía lo que pasaba. Entonces Setsu le contó que era la segunda vez que estaba en ese mundo, y para detener la guerra necesitaba encontrar a alguien. Yuji no entendía del todo, pero quería viajar con él, pero Setsu no la dejaría acompañarlo porque no quería ponerla en peligro. Ella lo entendió, pero antes de que se fuera, le cortó el cabello con magia y le dijo que se volvería más fuerte para poder protegerlo. Entonces con Setsu más tranquilo, terminó marchándose. Ya en la noche, esta chica llamada Ruri cruzaba un bosque, pero un monstruo la atacó y derribó su carreta junto a su mercancía, pero a ella lo que más le preocupaba era este broche que tenía que entregar, y se había olvidado por completo que había un monstruo, y quiso convencer al monstruo dialogando para que no se la comiera. Incluso pensaba darle dinero para que la dejara ir. Obviamente no le funcionó, pero afortunadamente la terminó salvando Setsu, quien pasaba por ahí.
Ella quería pagarle por salvarla, ya que su difunto abuelo le había enseñado que nada en la vida era gratis. Él no aceptó el dinero y ella al verlo le recordó a alguien. Pero luego de eso, Ruri quería entregar su mercancía a toda costa, así que le pidió a Setsu que fuera su guardaespaldas a cambio de dinero. Entonces él accedió a llevarla a la ciudad sin necesidad de que le pagara, aunque dejaron la mayoría de mercancía atrás, ya que él había accedido a ser su guardaespaldas, no su mula de carga. Al día siguiente, los chicos llegaron a la ciudad y Ruri quería ir en barco al continente demoníaco, pero por el problema de la guerra, ningún barco iba hacia el continente demoníaco, y cuando buscaba un barco que la llevara, terminaron interrogándola unos caballeros. Ella tenía todos sus papeles de comerciante en orden, pero como parecía tener algo valioso, pensaban confiscárselo. Setsu no lo iba a permitir, ya que ellos no tenían el rango para revisar las pertenencias, así que pelearían, pero como no les convenía a los caballeros, decidieron irse. Ruri quedó muy agradecida con él, y como Setsu no aceptaba un pago, le invitó a la comida, pero Setsu se preguntaba por qué quería entregar tanto su mercancía, ya que estaba dispuesta a comprar un barco con tal de ir al continente demoníaco, lo cual no le saldría nada barato, pero como quería llegar a toda costa, Setsu decidió que la llevaría con él, ya que él también iba a ese continente. Ya en la noche, los chicos terminaron en una posada y Ruri decidió enseñarle el broche y quería entregarlo a toda costa porque era el último encargo de su abuelo. Setsu reconoció el broche, ya que años atrás él había llegado con su abuelo a comprarlo, aunque al principio por su orgullo el abuelo se negaba a venderlo, pero cuando le mostró la plata, cambió de idea y se lo vendió con gusto. Y ahí el abuelo le enseñó a Ruri que el orgullo era importante, pero era más importante el dinero para proteger a sus seres queridos. Y años después, el broche regresó con ellos para que lo repararan, y como el viejo estaba enfermo, sería incapaz de entregarlo. Por eso le pidió a Ruri que entregara el encargo por él. Entonces, después de que falleciera, Ruri emprendió un viaje para entregar el broche, y por esa razón era tan importante para ella entregarlo. Luego, cuando se fue a bañar, Setsu supo que era el mismo broche que imbuyó con magia de protección y se lo dio a cierta persona. Más tarde, cuando dormían, los guardias llegaron a buscar a los chicos, ya que eran sospechosos de ser espías de los demonios. Setsu no tenía tiempo para aclarar las cosas, así que cuando llegaron, ellos escaparon, aunque terminaron acorralándolos. Pero Setsu decidió saltar al mar y llamó a Leviatana, una diosa marina, y le pidió que los llevara al continente demoníaco. Tiempo después, cuando llegaron al continente, Levia tenía una batalla de titanes contra un calamar gigante, y Setsu solo le echaba porras cuando ella le pedía ayuda. Al final, ella se cargó al calamar, pero le echó bronca a Setsu por no ayudarla. Luego de eso, Setsu hizo frituras con el calamar, y ahí hablaron sobre el paquete que tenía que entregar Ruri a una tal de Sastol Sereno. Levia la conocía, y cuando le dijo a Ruri que de Sastol era el señor oscuro, la pobre se quedó en shock. Levia no pensaba acompañarlos, ya que ella seguía enojada con Setsu, porque ella cumplió la promesa de Setsu de mantener los mares seguros, y 5 años después de desaparecer, apareció como si nada y la trató como un barco. Y en medio de la discusión, aparecieron estos demonios pensando que tenían una discusión matrimonial y le dijeron que era un insensible y se disculpara. Setsu les dio calamar para que se callaran y se largaran, pero a ellos les encantó y querían que preparara calamar para sus padres. Y como el calamar se desperdiciaría, Levia para fastidiarlo aceptó con gusto. Por otro lado, en la aldea de demonios, estaban desesperados porque pasarían hambre, porque los comerciantes no llegaban por la guerra y el calamar les impedía pescar. Pero Setsu les dio tremenda sorpresa cuando les llevó el calamar para comer. Ellos hicieron una fiesta y le agradecieron a Levia por cargarse al calamar, mientras Setsu tenía que preparar comida, y el que Levia lo molestara no le agradaba. Aún así, hizo un excelente trabajo preparando aros de calamar. Cuando todo se calmó, Ruri le preguntó a Levia cómo había conocido a Setsu, y ellos se toparon cuando Setsu intentó cruzar el mar, y cuando la derrotó, le exigió que lo ayudara a acabar con la guerra. Aunque la verdad era que cuando ella estaba causando problemas, Setsu le cayó el hocico de un puñetazo.
Ruri pensaba que Zetsu conocía al Señor Oscuro por Levia, pero a Levia le sorprendió de que no supiera que Zetsu era el héroe que detuvo la guerra, y eso explicaba por qué conocía a personas tan poderosas. Cuando las chicas hablaban, terminó llegando este demonio llamado Vlad, quien pensó que la aldea estaba siendo atacada, pero cuando vio que no era el caso, habló con los chicos. Ellos ya se conocían, ya que él era el comandante del ejército del Señor Oscuro, y había llegado al puerto para ir al mar a buscar a Levia, pero afortunadamente la encontró ahí, y que Zetsu estuviera también era aún mejor. Entonces él les pidió ayuda, ya que el Señor Oscuro se iba a casar con Stera Snyder, aunque realmente era una subyugación con un objeto maldito, lo que significaba que el Señor Oscuro pasaría a ser la esclava del tipo, pero públicamente se diría que era un matrimonio. Y de esa se sacrificaría por la guerra, ya que unos humanos habían atacado el puerto sin que ellos les hicieran nada, y como mandaron emisarios para que dialogaran y no regresaron, lo que se venía era una guerra. Pero de la nada apareció este tipo y le ofreció a Desas que él detendría la guerra a cambio de que se casaran entre comillas, y él tenía el poder para hacerlo, ya que era el líder de la empresa Terran, la cual era la empresa más rica en el mundo. Tan importante era la empresa que para la guerra ambos bandos necesitarían su financiamiento. A Zetsu se le hizo raro porque sabía que Blood no le mentía al decirle que los humanos los invadieron sin ninguna razón, pero él vio con sus propios ojos cómo los demonios invadieron a los humanos sin ninguna razón, por lo que algo andaba mal. Pero lo que le encabronaba es que los generales permitieran que Deza se sacrificara, pero él no estaba de acuerdo con lo que se haría y prefería luchar a muerte por el Señor Oscuro antes de que ella se sacrificara, y ninguno entendía la decisión de Dezas, pero Levia sabía que lo hacía para mantener la promesa de mantener la paz que le hizo a Zetsu. Pero ellos no pensaban abandonarla, así que se dirigieron al castillo a detener la supuesta boda. En el camino, se cargaban a los monstruos que se les cruzaban, así que llegar no sería un problema. Regresando muchos años atrás, nos muestran cuando Dezas quería terminar la guerra y la única forma que veía de hacerlo era arrasar con los enemigos, pero cuando fue derrotada por Zetsu, la convenció de acabar la guerra de otra forma y le dio el broche como regalo de reconciliación, y pensaba que el color negro le quedaba bien. Y luego de 5 años después de acabar con la guerra, el broche se quebró, por lo que lo mandaron a arreglar con el abuelo de Ruri, pero luego de eso llegaron los problemas, ya que fueron invadidos por los humanos. Entonces Deza se preparó para lo peor y sabía que la guerra era inevitable, por lo que no podría cumplir la promesa que le hizo a Zetsu, pero en ese momento llegó Stera Snyder a proponerle que él detendría la guerra a cambio de que se casara con él, y ella sabía que quería volverla su esclava con el collar, pero como no tenía otra opción para detener la guerra, pensaría en la propuesta que le hizo. Ella aceptaría, y Blood, inconforme con eso, se fue a buscar ayuda, y Deza solo pensaba en lo que pensaría Zetsu de su decisión. Por otro lado, Snyder estaba satisfecho con el resultado, ya que él era uno de los que incitó la guerra junto al amo de este tipo, ya que ellos querían el reino demoníaco y él al Señor Oscuro. Ya en el día de la boda, los demonios estaban enojados por lo que sucedería, y cuando entró Dezas, Snyder sacó el collar con la maldición y prometió detener la guerra como el futuro Señor Oscuro, ya que al subyugar a Dezastol, él sería el nuevo Señor Oscuro, y cuando estaba a punto de subyugarla en contra de su voluntad, la boda fue interrumpida por Zetsu, quien llegó a salvarla. Levia se encargó de los secuaces, pero este tipo era demasiado fuerte, así que Zetsu lo detuvo, y como mostró su superioridad, el tipo terminó escapando. Pero Dezas estaba muy feliz de volverlo a ver y le preguntaba a dónde se había ido sin ella. Él también se alegraba de verla, pero tenían cosas que hacer, y por lo visto, todo apuntaba a que Toma era el que estaba detrás de todo. Dezas quería acompañar a Zetsu en su viaje, pero sabía que tenía que permanecer en el reino por el tema de la guerra. Luego, cuando llegó Ruri a entregar el broche, se lo dio a Zetsu para que él se lo entregara, cosa que hizo muy feliz a Dezas. Luego, cuando arreglaban todo, Zetsu le prometió a Dezas que viajarían una vez recuperaran la paz. Ruri, por otro lado, se quedaría ahí porque Dezas la dejaría abrir una tienda en agradecimiento por llevarle su broche, lo cual hacía muy feliz a Ruri, ya que abrir una tienda era su sueño.
Por otro lado, nos muestran el pasado donde Yuji conoció a Setsu. Él no era muy simpático, pero como vivían cerca pasaban mucho tiempo juntos y con el tiempo se hicieron grandes amigos y Setsu siempre estaba ahí cuando ella lo necesitaba. Por eso ella se esforzaba mucho en los entrenamientos para poder ayudarle y como sabía que los chicos eran los compañeros de Setsu, les pidió que la entrenaran. Elka sabía que tenía un gran potencial, pero le faltaba algo, por eso la llevó a las alcantarillas en donde habían monstruos para que ella entrenara. A ella le costó trabajo derrotar al monstruo y Elka le enseñó que para proteger a sus seres queridos tendría que matar. Ella no estaba segura de que esa fuera la manera, así que después de hablar con Thea y Glenn, volvieron a ir a las alcantarillas y esta vez ella tenía más confianza y derrotó al monstruo, pero no lo mató, ya que su determinación no era matar, sino que se volvería fuerte para proteger a los demás. Elka se sorprendió, pero sabía que podría lograrlo si se esforzaba. Tiempo después la guerra comenzaría y enviarían a los estudiantes junto al ejército para invadir el reino demoníaco y Yuji estaba lista para la batalla. Por otro lado, los chicos se dirigían al reino bestia y Levia iba muy relajada a pesar de todo lo que estaba pasando, pero no podía hacer nada más, ya que ninguno podía usar magia de teletransportación, porque requería entrenar durante años y tener mucho poder, por lo que ella tendría que seguir haciéndola de barco. Por eso quería una compensación, o sea la comida de Setsu. Cuando se la dio, la carreta frenó y era porque los acompañarían dos demonios. Aunque Setsu reconoció a esta chica y la llamó Alice la Llorona, y ella después de tanto tiempo de no verlo, le hizo honor a su apodo diciendo que ya no lloraba tanto. Ya en el camino, ella se presentó como la estudiante de Setsu, aunque él a pesar de que le enseñó algunas cosas, no recordaba haber accedido a ser su maestro. A Alice le acompañaba su hermana Amel, aunque solo eran hermanas porque habían vivido juntas un tiempo. En el camino, los chicos pusieron al día a Alice con lo que estaba pasando y Setsu quería que los acompañara. Ella sí quería, pero no podría, ya que desde que Setsu se fue, ella eliminaba monstruos y un día llegó a una aldea a acabar con un dragón. Ahí ella conoció a Amel, quien tampoco era de la aldea, y se quedaba ahí porque hace 2 años, al que consideraba su hermano, la encontró y le dijo que sería su familia, pero desde que apareció el dragón, no lo había vuelto a ver. Alice se sintió mal y le dijo que podía considerarla su hermana si quería, así que terminaron llevándose bien. Pero había algo raro, y es que en la aldea la gente desaparecía sin dejar rastros, cuando era imposible que un dragón los acabara sin dejar rastros. Y antes de que Alice se enfrentara al dragón, Amel le deseó buena suerte con una mariposa que atrapó, y cuando Alice se enfrentó al dragón, logró acorralarlo pero terminó escapando, y cuando volvió, todos los de la aldea habían desaparecido, excepto Amel. Y cuando Alice iba a la ciudad para que cuidaran a Amel, terminó encontrándose con ellos. Ella quería buscar a las personas desaparecidas y Setsu decidió ayudar a su querida estudiante, por lo que volvió a llorar. Ellos sacaron varias conclusiones, entre ellas que fueron sirenas que atrayeron a las personas, aunque Ame lo dudaba porque los monstruos marinos tenían un olor peculiar y ella lo habría notado. Pero cuando hablaban, el carruaje se detuvo, ya que tendrían que esperar un tiempo para cruzar. Pero ahí ellos se dieron cuenta que el dragón no iba a comerse a los aldeanos, sino que era atraído por el poder mágico. Y como la magia debía ser muy grande para atraer a un dragón y la gente desaparecía, Setsu supo que los aldeanos no desaparecían después de los ataques del dragón, sino que desaparecían antes con magia de teletransportación. Y esa magia era lo que atraía al dragón. Alice pensaba que alguien debió ocultarse en la aldea para lanzar el hechizo, así que Setsu le dijo que se lo preguntara a la culpable, ya que todo concordaba, porque desde que llegó Amel empezaron las desapariciones. Alice no lo creía, pero los hechos eran innegables, así que Amel confesó que había sido ella y se terminó transformando en un dragón. Los chicos la enfrentaron y Alice, aunque no podía creer lo que pasaba, también ayudó, así que al final pudieron derrotarla. Luego de eso, los chicos siguieron su camino solos, ya que Alice se había quedado a buscar rastros de las personas desaparecidas.
Ahí ella recordó a Amel, pero se llevó tremenda sorpresa cuando la vio, ya que ella solo fingió ser el dragón, ya que era una de sus invocaciones, y en cuanto a las personas desaparecidas, ella las había convertido en soldados, ya que ella trabajaba para Toma, o sea el tipo que Zetsu había enfrentado hace años. Días después, los chicos buscaban un barco para ir a ver al rey de las bestias, pero por más que insistieran no habían barcos disponibles, así que Levia tendría que hacerla de barco otra vez, pero ella estaba encabronada porque llevaba 3 días seguidos haciéndola de barco. Zetsu se disculpó, ya que por ahora ella era la única persona en la que podía confiar, por lo que le volvió a pedir disculpas por pasarse con ella. Ella no podía negarse después de eso, así que le dijo que si la dejaba descansar hasta el día siguiente, la haría de barco. Aunque para ese día sí habrían barcos, por lo que Levia se enojó porque aceptó ir en barco. En esa ciudad se encontraba esta chica llamada Shironeko, una chica muy querida por todo el pueblo, ya que ella era la que se encargaba de los monstruos. Ella también tenía una hermana llamada Mineko, la cual estaba enferma y no mejoraba, a pesar de que Shironeko le compraba medicina muy cara, por lo que su hermana le pidió disculpas por ser una carga para ella, pero para Shironeko ella no era una carga, ya que era su querida hermana. Shironeko un día vio a los chicos discutiendo, pero fue a comprar la medicina con esta chica llamada Kuroinu. Ella también era la encargada de darle los encargos y ganaría mucho dinero si se deshacía de los chicos. Y con ese dinero podría curar a su hermana. Los chicos llegaron al lugar para pasar la noche en la posada y Shironeko no estaba segura de querer enfrentarlos, pero luego cuando comió con su hermana y se dio cuenta que su salud empeoraba, decidió que acabaría con los chicos. Entonces por la noche, Kuroinu le informó a Shironeko que los chicos ya estaban durmiendo, pero ella antes de atacarlos, le preguntó a Kuroinu si podía considerarla su hermana, ya que ella las había ayudado con la medicina, y ella incluso le preguntó si se iría con ellas a un lugar tranquilo una vez terminara el encargo. A ella no le molestaba que la considerara su hermana, pero primero le pidió que acabara con el trabajo por el bien de Mineko. Ella se alegró y fue a buscar a los chicos, y una vez ahí atacó sin piedad, pero Zetsu había usado magia de ilusión y la mandó a volar. Ella aún quería pelear, pero Zetsu paró su ataque y la reprendió porque pudo haber causado un incendio. Ella quedó totalmente derrotada, pero los chicos se dieron cuenta que le habían puesto una maldición. Cuando Shironeko despertó y vio a Zetsu, quería atacarlo, pero ahí estaba Mineko, ya que ellos la llevaron ahí, y Mineko no sabía nada sobre su pelea, así que ella les agradeció por llevarla a casa. Zetsu al ver todo, comprendió por qué hacía trabajos peligrosos. Además descubrió que Mineko no estaba enferma, sino que el collar que llevaba tenía una fuerte maldición, y él como buena persona que es, decidió ayudar con su espada que devoraba maldiciones, pero cuando lo hacía fue atacado y Shironeko lo defendió, y la que lo hizo fue Kuroinu. Zetsu no podía pelear porque estaba ocupado, así que Levia sería la que se encargaría, y aunque estuviera en desventaja por pelear en tierra, demostró ser superior a ella y le dio una arrastrada. Pero luego apareció Shironeko, quien no entendía por qué lo hacía, pero a ella le daba asco que la considerara su hermana, ya que no pudo hacer el encargo. Levia no quería seguir escuchándola, así que Kuroinu le dijo que ella era un peón de Toma, quien planeaba acabar con toda la raza de ese mundo, y terminó escapando. Shironeko no lo podía creer, pero la buena noticia es que Zetsu había liberado a Mineko de la maldición, así que todo terminó bien. Y al día siguiente, cuando los chicos fueron en barco, las chicas los estaban esperando, ya que querían acompañarlos para ayudarlos, y como estaban decididas, Zetsu aceptó, por lo que se dirigirían a la capital del reino. Por otro lado, en la capital, los altos mandos discutían sobre lo que pasaba, y si la guerra entre humanos y demonios se daba, ellos también saldrían involucrados, por lo que varios querían atacar primero. Al rey no le gustaba la discusión, pero notó algo, así que mandó a su hija llamada Ro, y la razón por la que la mandó era porque Zetsu había llegado, pero los guardias no le creían que conocía a Regulus, o sea a su rey. Shironeko quiso convencerlos, ya que Zetsu era su amo, aunque él aún no las había aceptado. Él pensaba que tendría que infiltrarse como la última vez, pero terminó llegando Ro, quien al instante reconoció a Zetsu. Él solía entrenar
derrotarla, así que ella quiso darle un golpe, pero él seguía siendo el mismo, y ella no esperaba menos de su futuro amo. Aunque él no pensaba ser el amo de nadie, ella aún así estaba emocionada de volver a verlo, y a las chicas hasta les daba algo de envidia. Cuando llegaron con Regulus, este le saltó encima, pero Zetsu lo dejó en el suelo, y a él le alegraba volverlo a ver, y quería pelear con él, ya que esa era la manera de celebrar de la gente bestia, pero no había tiempo para eso, por lo que hablaron sobre la situación actual, y como él tenía que permanecer en la capital, Ro los acompañaría, pero este tipo llamado Rouga, quien era el comandante del ejército, se negaba a enviar a Ro porque se pondría en peligro. Además, él era su prometido. Zetsu quería detener la guerra, pero Rouga no confiaba en él tras desaparecer 5 años, y como ambos tenían buenos puntos, lo resolverían como lo hacía la gente bestia, o sea peleando. Y de paso, Regulus propuso que el ganador se casara con su hija. Ro estaba segura de que Zetsu ganaría, por eso fue a hablar con Rouga para que no peleara. Él estaba consciente de lo poderoso que era Zetsu, pero pensaba que tenía una oportunidad con este hechizo que le había puesto un mago del oriente, y con tal de protegerla, no le importaba perder su orgullo o morir. Al día siguiente, cuando empezó la pelea, Zetsu demostró su superioridad, y ni porque Rouga se transformó pudo contra él. Zetsu quería que se rindiera porque no quería seguir lastimándolo, pero Rouga se encabronó y usó el hechizo, el cual era alimentado con su resentimiento. Y en ese estado, sí era rival para Zetsu, pero el hechizo consumía su vida y era difícil derrotarlo. Pero cuando Zetsu usaría su espada antimaldiciones, Toma apareció acabando con Rouga. Toma le tenía cariño a Zetsu, pero no quería que nadie se le acercara, y como él protegía a todos menos a él, pensaba matar a todos para que solo quedaran ellos dos, por lo que se terminó despidiendo, diciéndole que la guerra pronto iniciaría. Después de eso no había tiempo que perder, y como Regulus tenía que permanecer ahí, les prepararía un barco para que fueran a impedir la guerra. Y antes de irse, Zetsu estaba preocupado por Ro, y ella sabía que no era tiempo para lamentos, aunque sí extrañaría a Rouga, ya que era un buen tipo. Luego de eso, nos muestran el pasado de Zetsu y Toma, donde fueron invocados para ganar la guerra. Zetsu se puso a la defensiva porque lo trajeron a la fuerza y querían que los ayudaran, pero aunque no les gustara no podían permanecer quietos, por lo que se pusieron a entrenar. Toma no quería pelear a muerte con desconocidos, pero Zetsu lo convenció de que se esforzara para sobrevivir, y como ambos estaban en un mundo desconocido, Zetsu lo consideraba como su hermano y pensaba protegerlo. Tiempo después, cuando Zetsu se volvió fuerte, se iría de viaje para acabar con la guerra, y como Toma no estaba listo, entrenaría para volverse fuerte para acabar con la guerra, y cuando se convirtieran en héroes, prometieron volverse a ver. Zetsu se fue con los chicos a detener la guerra, y Toma se quedó en el reino. Él participó en la guerra y se convirtió en un héroe, pero cuando invadieron a los demonios, él, a diferencia de Zetsu, no tenía piedad con el enemigo. Él ahí también fue cautivado por este collar que tenía una maldición, ya que le prometió darle poder para cumplir su deseo, el cual estaba relacionado con Zetsu, y con el tiempo siguió siendo una máquina matademonios para acabar con la guerra, pero un día le informaron que la guerra había terminado porque firmarían un tratado de paz, y él tendría que ser el guardaespaldas de personas importantes para ese tratado de paz, y lo que no se esperaba era que Zetsu iba ahí. El tratado fue firmado por los 3 reinos, por lo que habría una nueva era de paz. Y antes de la fiesta, Toma habló con Zetsu y lo felicitó por detener la guerra, y Zetsu también lo felicitó por sus logros, pero como estaban esperando a Zetsu, iría con ellos. Pero antes, Toma le dijo que como la guerra ya había terminado, podrían regresar juntos a su mundo, ya que ese era su deseo, y él ya había encontrado una forma de regresar, pero Zetsu no entendía por qué quería irse, ya que ahora que la guerra había terminado, había mucho por ver en ese mundo. Zetsu le deseó buena suerte si decidía volver a casa, pero él sintió que lo estaba abandonando.
Y por el amuleto de antes, Toma sintió la necesidad de acabar con todo lo que le molestara, para que así Zetsu le prestara atención solo a él. Ellos tuvieron una pelea, y ahí fue donde chocaron poderes, lo que provocó una explosión, y Zetsu terminó reencarnando en su mundo. Pero Toma sobrevivió, y conservó el objeto maldito, el cual le mostró a varios sujetos que eran utilizados para experimentos, y los hacían pasar un infierno, y él estaba seguro de que ellos odiaban ese mundo tanto como él, por lo que una noche empezó a destruir la guarida para liberarlos y los convenció de destruir ese mundo lleno de desesperación. Regresando a la actualidad, los barcos del reino humano habían llegado al territorio demoníaco, por lo que se dio una gran guerra entre humanos contra demonios. Nuestro grupo también participó, pero procuraban solo inmovilizar a los enemigos y defender a los suyos. Pero cuando Yuji convencía a los estudiantes de no matar, terminaron apareciendo soldados como los del principio, y también Alice. Ellos atacaban tanto a humanos como demonios. Los chicos reconocieron a Alice, pero estaba siendo controlada por Amel, quien invocó a más criaturas para pelear. Los chicos trabajando en equipo lograron vencer a los monstruos e inmovilizaron a Alice. Incluso lograron atravesar a Amel, por lo que era su final, pero su cuerpo había sido modificado por los tipos que experimentaron con ella y tenía órganos de más. Ella estaba agradecida con Toma por salvarla, así que usó rompelímites para invocar a esta bestia que se alimentaba con su energía vital. Esa criatura era muy fuerte y acabaría con los chicos si no hacían nada, pero de un momento a otro, Alice la terminó atravesando, y aunque fueran enemigas, aún le tenía cariño por el momento que vivieron juntas. Con la derrota de Amel, las cosas se calmaron hasta que apareció el tipo de las sombras de antes. Yuki era la única que estaba en condiciones de pelear, así que el resto la haría de apoyo. Afortunadamente, antes de que empezaran, terminó llegando nuestro prota al campo de batalla. Todos se alegraban de verlo, sobre todo Yuji, a quien le ganó la emoción. Y como él que había sido quien la entrenó, Yuji estaba lista para hacerla de su silla, aunque él no quería otra masoquista en el equipo. Luego de eso, Zetsu se enfrentaría al tipo de las sombras, y las chicas gatos se enfrentarían a Kuroinu. Las chicas tenían la ventaja hasta que Kuroinu usó su poder, así que para hacerle frente, las chicas se fusionaron y así pudieron darle a Kuroinu la arrastrada de su vida. Aunque al final siguió repudiando la relación de hermanas que tenían, ya que tenía vagos recuerdos de sus hermanas, a las cuales usaron para implantarle partes a ella. Por otro lado, otro peón de Toma estaba acabando con los demonios, así que llegó Ro a hacerle frente, pero el tipo era tan duro como el acero por los experimentos que hicieron con él. El tipo se dividió en bolas de acero y terminó dejando en el suelo a Ro. Pero ella no pensaba rendirse y usó la técnica de su linaje, la cual consistía en quemar su vida para ganar poder. Ella pudo hacerle daño al tipo, pero este estaba confiado de su endurecimiento y parecía no hacerle nada hasta que atravesó su defensa, así que el tipo la atacó con hierros puntiagudos. Pero Ro era una fiera y aún con todas sus heridas siguió peleando y pudo darle un golpe letal al tipo. Los dos quedaron al borde de la muerte, pero el tipo no era tan malo y decidió usar su poder para salvar a Ro por puro capricho. De regreso con nuestro prota, él tenía las de ganar, así que el tipo usó rompelímites para crear una armadura, la cual ni Zetsu podía atravesar, ya que absorbía la energía. Zetsu estaba en problemas, así que usó toda su fuerza para lanzar un ataque, con el cual destruyó la armadura del tipo. Zetsu lo dejaría vivir, pero el tipo siguió luchando hasta el final y le agradeció a Zetsu por tomarlo en serio. Y ya con todos los tipos derrotados, el único que quedaba era Toma, quien se dirigía al castillo del Señor Oscuro. Por otro lado, en el castillo, Levia fue a buscar a Desas y por fortuna estaba bien, pero luego terminó llegando Toma, quien entró a la fuerza. Ellas se enfrentarían a Toma, pero cuando llegó Zetsu, ya habían sido derrotadas.
Él pensaba matarlas, así que Zetsu se le lanzó, por lo que tuvieron una feroz batalla en donde mostraron sus poderes y al parecer Zetsu se había oxidado, pero no lo suficiente para que Toma lo derrotara, así que se lo agarró a madrazos para que reaccionara. Zetsu era más fuerte, pero Toma tenía nuevos trucos que lo volvían muy peligroso, así que Zetsu debía evitar que diera más disparos. La batalla continuó en el cielo, y Toma no era el único que tenía trucos, además Zetsu tenía compañeros que lo apoyaban. Toma se encabronó al verlos, y tanto era el enojo de que Zetsu pasaba más tiempo con ellos que con él, que terminó liberando más poder maldito, y se volvió mucho más poderoso. Zetsu se las arregló para esquivar sus ataques, pero Toma atacó a sus amigos. Nuestro prota pudo reducir el ataque, pero terminó impactando contra los chicos. Afortunadamente, ellos pudieron defenderse uniendo fuerzas, y Zetsu, enojado por lo que hizo, se fue con todo y pudo destrozar su arma para luego darle golpes directos. Pero Toma por el artículo era persistente y pudo crear un arma más poderosa, y ni Zetsu fue capaz de defenderse de ese disparo y terminó en el suelo. Toma no podía creer que lo había vencido y pensaba que era la prueba de que hacía lo correcto, pero Zetsu se levantó listo para atacarlo con una magia muy poderosa y ni Toma sería capaz de liberarse del ataque, por lo que Toma no podía creer que Zetsu acabaría con él cuando prometió protegerlo. Pero nuestro prota realmente había acabado solo con el artefacto que lo controlaba, ya que él había prometido protegerlo. Toma estaba arrepentido de todas las cosas terribles que había hecho, por eso Zetsu haría que trabajara para redimirse, sin importar cuánto tiempo tardara, y él estaba de acuerdo. Tiempo después, el castigo de Toma fue decidido y tendría que usar su poder para devolver a los estudiantes a su mundo. El castigo era muy simple, pero una vez perdiera sus poderes, él ya no sería una amenaza, lo que da a entender que Toma perdería sus poderes después de enviar a los estudiantes, y normalmente no le hubieran dado ese tipo de castigo, pero Zetsu había abogado por él, por lo que estaba muy agradecido con él. Días después, con todos reunidos en el palacio, Toma terminó usando sus poderes para devolver a los estudiantes a su mundo. Y con todo solucionado, Toma pensaba ver ese mundo con sus propios ojos, y Zetsu apoyaba su decisión. Pero no solo él pensaba ver ese mundo, sino que Zetsu también viajaría, y aunque él quería acompañarlo, tenía mucho trabajo como para hacerlo, pero la que sí lo acompañaría sería Yuji. Ellos tomaron un viaje sin rumbo y se encontraron con Levia, quien mantenía la paz en los mares y se agarraba a madrazos con pulpos gigantes. En el reino demoníaco, Alice se estaba recuperando y los chicos llegaron a visitar a Desas, quien les mostró la tienda de comida que había abierto Rory. Ellos también fueron al reino bestia y no los quisieron dejar pasar, pero llegaron las chicas a recibirlos y ahora Ro era la comandante de las tropas y las chicas las subcomandantes. Y ya para finalizar, los chicos terminaron llegando a un lugar muy hermoso, pero aún les quedaban muchas cosas por ver. Pero bueno, hasta acá el video. Si te ha gustado no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar, ya que así me estarías ayudando mucho. Y ya sin nada más que decir me despido, así que sayonara.